Bien, ahora voy con un caso que es el caso 11 del volumen 6, que lo voy a publicar. No arranca. En un Jeep Liberty 3.7 del 2006. Voy a decir el caso y algunos datos del caso sin comentar las estrategias que están en el libro. Para quien lo quiera comprar, distintas estrategias y explicaciones según se van dando datos del caso con las pruebas que va haciendo el mecánico, y finalmente voy a llegar a los datos en vivo. Bien, en un Jeep Liberty 3.7 del 2006, al darle llave on para que arranque, hace un repetido y rápido cliqueo, ruido de clic repetido rápido, y no arranca. Resulta que lleva un botón extra puesto en el salpicadero que presionan para arrancar al girar la llave. Este botón está conectado a un relé y parece que el motor de arranque gira bien. Además, se le ha cambiado el motor de arranque, la batería, el switch de ignición y programado llave y cambiado la computadora. Está siendo un caso difícil. Bien. Entonces aquí doy la explicación y luego digo, también da códigos de escáner P0627, P0522, P0302 pending y también Scheme Transponder Communication Failure. Bien, esto lo explico. Primero doy la estrategia con el primer dato, ahora un nuevo dato. También doy estrategia y explicación de códigos. Explicación de lo que es el Scheme, el Sentry Key Immobilizer Module, es el sistema antirrobo de Chrysler Jeep que usa un chip transponder dentro de la llave para verificar que es una llave válida. Lo explico, soluciones comunes. Luego, otro dato. Parece que cuando se le aprieta el botón, sí gira el motor de arranque. Pero cuando le da la llave on para arrancar sin apretar el botón extra que tiene en el salpicadero, hace un clic repetido muchas veces, rápido, algo distinto al ruido del motor de arranque. Es decir, que cuando le aprieta con la llave y al botón extra, parece que hace un ruido, un clic, 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 clic repetido que es distinto al del clic, clic, clic que hace el motor de arranque cuando le da al botón. Le tiene que dar a los dos. En fin, otro dato. Lo explico, los diferentes ruidos, qué es lo que puede ser, pruebas y demás, recomendaciones. Luego, explico qué es el actuator pin o actuador de la columna de dirección, que es una pieza mecánica muy común que falla en los Jeep Liberty y muchos Chrysler Dodge de esa época. Es una de las causas más frecuentes de que gira la llave pero no arranca, o problemas intermitentes con el motor de arranque starter. Explico qué es, cómo funciona, cómo puede influir, cómo verificarlo y arreglarlo. Y luego otro dato, va haciendo pruebas de caída de voltaje al motor de arranque, tanto por tierra como por positivo, y la diferencia es menor a 0.5 voltios. Parece que está bien. Se hace la prueba de bombilla en el socket del relé del starter, dándole a la llave para arrancar, y no se enciende la bombilla. Efectivamente, puede ser el pin actuator o algo más en el circuito de activación del relé. Y explico el problema del relé, la prueba de la bombilla que no se enciende, de que no llega señal de control al relé. Bueno, sigo comentando. Y luego dato, resulta que había un problema de tierra con el relé del starter, de la tierra que viene de la computadora. Y lo que hicieron es meterle otra tierra al relé. Según parece, seguramente será una tierra permanente o será el botón extra. Efectivamente, se considera que el botón extra lo que hace es meter una tierra al relé. Luego, llegamos aquí. Dato, con el escáner da en llave arrancando los parámetros
ignition run barra start filtered switch state on. Pero ignition start switch filtered switch state off. Ignition start switch instantaneous switch state off. Y vehicle theft state not seen. Ha mirado estos datos en vivo del escáner. El ignition run barra start filtered switch state, el ignition start switch filtered switch state y el ignition start switch instantaneous switch state. Una cosa es el switch state, filtered switch state, y otra cosa es el switch filtered switch state. 2 veces switch. Y otra cosa es el switch instantaneous switch state. 3 valores en vivo relacionados con el reconocer si se pone en on la llave. Y entonces aquí viene la explicación. Esto es clave y confirma el diagnóstico. Los parámetros que se ven en el escáner mientras intenta arrancar son muy reveladores. Ignition run barra start filtered switch state que esté on, esto implica que el PCM detecta correctamente que la llave está en posición run on, accesorios y sistemas básicos funcionan. Ahora, ignition start switch filtered switch state off o ignition start switch instantaneous switch state off, esto implica que el PCM no detecta que la llave esté en posición start, crank arranque. La señal de quiero arrancar no llega al PCM. Es decir, que sí que detecta que está en posición on, accesorios y sistemas básicos funcionan cuando enciende el tablero, pero que no reconoce cuando le da al start, al crank arranque, no lo reconoce la señal, la PCM. Y luego el vehicle theft state not seen significa que el SCIM no está bloqueando por robo. La luz se apagará normalmente. El antirrobo no es el culpable principal en este momento. ¿Qué significa esto? El actuator pin o el switch de ignición no está activando correctamente el circuito de start. Aunque gires la llave hasta el final, mecánicamente no está cerrando el contacto de arranque lo suficiente. Por eso, con la llave sola no llega señal al relé del starter y se oye un clic-clic repetido. El relé no se activa bien. Y con el botón extra se bypassea, se puentea esta señal defectuosa y el starter sí gira. Esto es el problema clásico del actuator pin roto o desgastado en los Jeep Liberty del 2002 al 7. ¿Por qué pasa esto incluso después de cambiar el switch de ignición que se ha cambiado? El actuator pin es una pieza separada, una varilla de plástico o metal, que está entre el cilindro de la llave y el switch eléctrico. Cambiar solo el switch eléctrico no soluciona si el pin está roto o mal alineado. Confirmación y solución. Revisar visualmente el actuator pin. Quitar las tapas inferiores de la columna, 2 tornillos Torx, girar la llave a start y observar si el pin empuja completamente el interruptor. Si está roto, flojo o no llega al final, ahí está el fallo. Reemplaza el actuator pin, pieza recomendada, es un trabajo de 1 o 2 horas. Después del cambio, borra códigos, verifica en el escáner que los 3 parámetros de ignition, start, switch pasen a on cuando gires a start. Y prueba de arranque normal. La tierra extra que le pusieron al relé es solo un parche. Lo ideal es reparar el circuito original para que todo funcione como debe. PCM, skin, el neutral safety de las marchas, etc. Ahora, otro dato en vivo. También en el escáner da el parámetro parking barra neutral position switch. Da sí cambia correctamente a P barra N o D barra R. El parking barra neutral position switch
si cambia correctamente a P/N o a D/R. Explicación. Puedes casi descartar completamente el Neutral Safety Switch, que es Park/Neutral Position Switch /Transmission Range Sensor. Bien, del cambio de marchas. ¿Por qué? El parámetro Parking Neutral Position Switch que ves en el escáner es exactamente la señal que envía el interruptor de la transmisión al PCM. Repito, es la señal que envía el interruptor de la transmisión al PCM. Si cambia correctamente cuando mueves la palanca de P/N a D/R y viceversa, significa que el sensor dentro de la transmisión funciona. El cableado entre la transmisión y el PCM está bien. El PCM recibe correctamente la información de posición. Este es el mismo interruptor que se usa para permitir o bloquear el arranque, el Neutral Safety. Si el escáner lo lee bien, el problema no está ahí. ¿Qué descarta y qué queda? Descartado con alta confianza, el Neutral Safety Switch /TRS. Y problemas graves de cableado del Neutral Safety. Sigue siendo el principal sospechoso el actuator pin de la columna de dirección. Esto explica perfectamente el Ignition Run Start Filtered On y el Ignition Start Switch Filtered Instantaneous Off. Clic repetido solo con la llave y botón extra que funciona. Otros posibles, menos probables ahora, cable de señal de start entre el Ignition Switch y el relé /PCM roto o corroído, problema en el propio PCM, raro porque se cambió, y la tierra extra que le pusieron al relé, si está mal hecha, esa tierra extra del botón extra del salpicadero.